Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Sin duda, este webinar es especial, ¿no? Y es pues una iniciativa de la oficina, especialmente de Andy, de Cata, y me han invitado aquí a poderlo introducir. Pero pues es esta iniciativa, ¿no? De la Oficina Territorial de Apostolado en este momento tan significativo para nosotros como católicos, ¿no? En esta Pascua. Em, y que me ha encantado el enfoque que se le ha dado, ¿no? Primero, el legado que nos deja el Papa Francisco, es decir, pues no es como ya se termina alguien más y entonces que viene, sino como hacer un alto para rescatar eso del Papa Francisco y después qué viene, ¿no? ¿Qué esperar? Sobre todo en un momento donde hay tanta información, a veces nos puede confundir, nos puede perturbar un poco, pero hay que asumirlo como católicos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador. Y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de Llena gracia. eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú Bendita eres eres. de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa 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 María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega, ruega por ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en Ahora la y hora en de la hora nuestra de muerte. nuestra muerte. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga tu reino. Madre de los apóstoles, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hoy tenemos a dos grandes invitados que me da muchísimo gusto presentarles. Y primero vamos a ir con Cata, a quien queremos mucho aquí en la oficina. La ven muy chiquita, pero es una picuda. Em, me encanta poderla presentar. Ella es estudiante de la licenciatura en Responsabilidad Social y Sustentabilidad y el programa de liderazgo en Administración Pública Sinergia en la Universidad de Anáhuac, México. Le apasiona la doctrina social de la Iglesia, por lo que fundó Make a Difference, un apostolado dedicado a propiciar en los jóvenes el encuentro con Dios, con ellos mismos y con los demás, por medio del servicio y la creación de proyectos de impacto social. Además, ha tenido la oportunidad de participar en iniciativas de comunicación y sustentabilidad por parte del Dicasterio de Comunicación del Vaticano y algunos cursos en el Theology of the Body Institute. Su sueño es poder compartir con su vida un poquito de todo el amor que Dios le ha dado. Y además trabaja en el ESID, en la Oficina Territorial de Apostolado. Así que gracias, Cata, primero por querer compartir con nosotros y adelante. Muchísimas gracias, Diana. Y sí, la verdad es que para mí es un privilegio y es un honor pues poder estar con ustedes en este webinar, sobre todo porque pues al reflexionar, ¿no? Cuando lo estábamos planeando, pues seguramente en redes sociales han visto todo tipo de análisis, ¿no? Sobre el pontificado del Papa Francisco. Seguramente han visto pues el Papa, su pontificado en números, ¿no? Entonces, ¿cuántos viajes hizo? O su pontificado pues en un análisis pues desde el magisterio, o desde la historia. Pero justamente pues yo quiero compartirles un poco pues mi visión del Papa Francisco, pues como alguien que tuvo la gracia de crecer junto con su pontificado. Yo les quiero compartir pues la visión del legado del Papa Francisco, pues desde los ojos de alguien que pues tuvo el privilegio de ser formada pues por su magisterio, por sus gestos, por su mirada de la iglesia y de lo que Dios nos pide hoy pues de acuerdo a los signos de los tiempos. Entonces, como bien decía Diana, todo mundo está hablando del cónclave y todo mundo está hablando de quién va a ser el siguiente y quiénes son los candidatos que pueden ser el papa, que sabemos que así no funciona la iglesia, ¿no? No. Pero a mí me parece muy grave que el Papa Francisco nos advirtió durante más de 10 años sobre algo que se llama la cultura del descarte. Esa cultura
en la que en el instante en el que algo o alguien nos deja de ser útil, nos deja de ser funcional, lo Ujú. desechamos y lo reemplazamos. Y esto, pues claro que lo vemos en la crisis climática, lo vemos en muchos fenómenos, pero el Papa Francisco en especial durante muchos años puso el dedo en la llaga en cómo lo hacemos también con las personas. Y a mí me parece muy doloroso ver cómo en los medios de comunicación este mismo fenómeno que denunció durante tantos años se le está aplicando también a él, ¿no? Y ni siquiera había muerto el Papa Francisco, estaba enfermo y los Ujú. medios ya estaban hablando sobre quién sería el siguiente. Por ese Ujú. motivo, pues aquí desde la oficina territorial quisimos detenernos un momento y hablar sobre qué es lo que nos deja. Es esto, ¿no? Que vivimos en un mundo acostumbrado a pasar a la siguiente cosa, pero yo quiero invitarlos a preguntarse, más allá de lo que dicen los medios, de lo que dicen los líderes de opinión, ¿quién fue para mí el Papa Francisco? ¿Qué mensajes suyos me movieron el corazón? Incluso qué gestos o actitudes en el momento me confrontaron, pero ahora mirando hacia atrás me dan una lección. Y creo que todos vivimos esto en algún punto, que alguna entrevista, alguna declaración, pues nos hacía ruido, nos confrontaba, tal vez hasta nos enojaba en un primer momento, pero que ahora al mirar hacia atrás en perspectiva su legado, su vida, lo que estamos viviendo en el mundo y en la sociedad, podemos preguntarnos qué me quería enseñar el Papa Francisco con esto, ¿no? Y bueno. Em, Quisiera empezar preguntándonos quién era el Papa Francisco, ¿no? Y les decía, no vamos a hablar de la parte más biográfica, sino de cómo llegó a hablar de la cultura del descarte, de la iglesia en salida, del ser hermanos todos. Esto no fue una casualidad y nos habla de la divina providencia, ¿no? De cómo es que Dios, en un contexto histórico, en un momento, en un lugar, nos envía al sucesor de Pedro a responder a estas necesidades, ¿no? Y quisiera hablar primero de pues los signos de los tiempos, cómo era el mundo cuando entró el Papa Francisco a su pontificado. Nos encontrábamos con una crisis económica global después del 2008 que seguía teniendo muchas secuelas: desempleo, pobreza, desigualdad, guerras, conflictos en Medio Oriente. Pues por ahí del 2013 nos encontrábamos también con la explosión de muchas ideologías, ¿no? La ideología de género, feminismo, muchas otras cosas. La explosión de las redes sociales, la aceleración del cambio climático, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la explotación del Amazonas, ¿no? También nos encontrábamos con el auge de muchos movimientos sociales en donde la persona ya no se identifica solo por sus características, sus cualidades, sus relaciones familiares, por ejemplo, sino también por colectivos. Nos encontrábamos con el aumento en la migración forzada en Europa, pues por las diferentes guerras, una disminución de la credibilidad en las instituciones y en las autoridades, ¿no? En general, pues si uno preguntaba, y sigue pasando en la calle, ¿no? Oye, ¿tú qué tanto confías en el gobierno? ¿Qué tanto confías en los partidos políticos? Pues eso afectó también, pues un poco la mirada institucional de la iglesia, ¿no? La gente ya no creía en la iglesia, ¿no? En posturas muy institucionales. En esa época también, pues se puso sobre la mesa por primera vez a muchas minorías y el grito generalizado por una inclusión que en muchas ocasiones estuvo permeada por el relativismo, ¿no? Una inclusión que muchas veces fue aprovechada, la vulnerabilidad de las personas por grupos e ideologías políticas. Y bueno, fenómenos como la explotación del agua en África para exportarla, ¿no? Situaciones que nadie les ponía el foco. Sí se hablaba de la crisis ambiental, pero nadie hablaba de que, por ejemplo, a México se le importa la basura de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque hay comunidades más vulnerables en donde no hay, por ejemplo, tantas regulaciones ambientales. Entonces, en este contexto fue que se dio la respuesta del Espíritu Santo, porque el cónclave no es como nos lo han querido pintar, nada más
pues una situación política, ¿no? De elección, de lucha de poder, el Espíritu Santo responde. Y cuenta el Papa Francisco que en cuanto lo eligen, estaba sentado junto a él el cardenal Humes, ¿no? Que está asignado a la Amazonia. Y en ese instante se voltea el cardenal con el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio y le dice, no te olvides de los pobres. Y fue en ese momento que el Papa pues decide adoptar el nombre de Francisco. Y, y me parece muy, muy importante como tener esta perspectiva del nombre, de por qué eligió este gran santo de la iglesia que nadie había elegido antes, porque de ese modo podemos tener perspectiva de que muchas de las actitudes, muchas pues las declaraciones del magisterio de Francisco no era algo pues que él se inventó de la nada, ¿no? Sino que viene pues de esta espiritualidad franciscana en donde pues se reconoce que nada nos pertenece y que todo es un don o un regalo de Dios. El mensaje, pues, de San Francisco en el Cántico de las Criaturas es, loado seas mi Señor por el hermano Sol, por la hermana Luna, ¿no? Y creo que en este Cántico de las Criaturas podemos ver también mucho del legado del Papa Francisco, ¿no? Loado seas mi Señor por la creación y por mis hermanos, ¿no? Ver a todo en clave de fraternidad. Y su lema era, pues, miserando ad que eligendo, ¿no? Que significa, pues, viene de la vocación de San Mateo, en donde, pues, dice que vio Jesús a un publicano y como lo miró con sentimiento de amor, le eligió y le dijo, sígueme. Esa es la experiencia del Papa Francisco. Una experiencia de reconocerse caído, de reconocerse pecador y al mismo tiempo de reconocerse amado y, como él diría, misericordiado por Dios, ¿no? Entonces, el Papa pues relaciona pues este nombre y este lema también con su vocación personal. Y ahora quisiera platicarles un poco de su legado, pues algunos de los highlights, ¿no? De esas cosas que más destacan, que, a ver, no es el todo, yo los invito a investigar más, a leer su magisterio, pero son algunas de las cosas que mínimo a mí me marcaron más y que creo que vale la pena tener en mente ahora que va a comenzar un nuevo pontificado, ¿no? Y la primera es lo que les decía, la cultura del descarte, ¿no? En su viaje a Lampedusa, que fue en su primer año de pontificado, el Papa nos hablaba sobre la globalización de la indiferencia. En especial lo hablaba ante los migrantes. Pero ahí comenzaba a abrirnos los ojos a un fenómeno en el que vemos la deshumanización en todas sus formas. A mí me impresiona, y él lo hablaba así explícitamente, desde la arquitectura. Cómo es que también, por ejemplo, en la planeación urbana, en las ciudades, existe una cultura del descarte en donde se construye una pared gigante para que pues, los grupos sociales con un mejor nivel socioeconómico no vean la pobreza. El Papa Francisco también nos hablaba de la cultura del descarte, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Cómo es que si algo no me gusta, si algo no me sirve, si alguien no da algo nuevo siempre, entonces lo cancelamos o lo dejamos de seguir o lo hacemos sentir menos. También denunció pues la situación con los ancianos, con los migrantes, con las personas con discapacidad, esas personas que tal vez no tienen un valor productivo, pero claro que tienen un valor en su dignidad y que como sociedad muchas veces nos olvidamos de eso. Nos hablaba del peligro de vivir anestesiados, el peligro de que con tal de evitar el dolor nos hagamos insensibles a las necesidades de los demás y nos invitaba a salir a las periferias existenciales. Pues como ustedes saben, pues la labor profética pues es la de denunciar y también anunciar el bien, ¿no? Y respecto a ello, pues en Laudato Si nos hablaba sobre pues cómo es que esta cultura del descarte se ha visto especialmente reflejada en
pues el medio ambiente. Y no se trata de un ambientalismo, de cuidar el medio ambiente solo porque sí, o de poner en un mismo nivel de dignidad, por ejemplo, a los animales y a las personas. No se trata de eso, sino de reconocer que la creación nos revela a Dios y nos revela su corazón. En ese sentido, el Papa denunciaba que la explotación desmedida de esta creación de la naturaleza también es robarle a otras personas la posibilidad de conocer a Dios por medio de ella. ¿Cuántos santos, cuántas personas no se han encontrado con Dios por medio del misterio de la naturaleza? ¿Cuántas veces los filósofos no se han planteado las grandes preguntas existenciales al ver un atardecer o un cielo estrellado? Por medio de Laudato Si, el Papa nos orientó en esta búsqueda que el mundo ya estaba haciendo sobre el tema del medio ambiente, y a mí me parece pues ejemplar cómo es que nos enseñó que para un católico no es indiferente lo que está pasando en el mundo. Y es muy providencial cómo es que el Papa Francisco publicó Laudato Si en el contexto, en el año en el que se firmó el Acuerdo de París, que es cuando pues los diferentes países firmaron un acuerdo sobre reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y es muy impresionante ver la imagen de cómo están todos reunidos, ¿no? Los jefes de Estado en este pues gran evento, y escuchan al Papa Francisco. Y escuchan que la crisis ecológica no es únicamente ambiental, sino que es ecosocial, ¿no? Y bueno, ese mismo año también se plantearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Papa Francisco hizo escuchar su voz en las Naciones Unidas. Ante todo esto, nos dio un gran regalo el Papa Francisco, que es la cultura del encuentro. Nos enseñó a vivir en clave de hermanos. Nos enseñó el apostolado de la escucha, que él llamaba, pues que muchas veces no es necesario dar un gran consejo, una gran lección, una gran clase, ¿no? Una gran enseñanza, sino escuchar, estar disponibles. Para mí fue muy fuerte, cada quien tendrá sus opiniones sobre el documental de Disney Plus de Amén, Francisco Responde, pero pues en él vemos cómo el papá no le tiene miedo a las preguntas, ¿no? Y responde y sabe escuchar y tiene esa sensibilidad de sentir de dónde viene la pregunta. Y les comparto una experiencia. Mi novio fue a la Jornada Mundial de la Juventud y tuvo la oportunidad, iba ahí caminando y de repente vio entre la multitud a una de las niñas que estuvo ahí en el documental, que le hizo una pregunta al Papa Francisco, pues bastante retadora, ¿no? Le decía, oye, ¿tú qué haces aquí en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Y ella le decía, es que desde que grabamos ese programa, aún no tengo todas las respuestas, aún no estoy al 100% de acuerdo con lo que la iglesia piensa, pero el Papa me escuchó de una manera que me hizo sentir vista, que me hizo ver que había algo más allá, que podía buscar, que podía encontrar algo que le diera sentido a mi vida, y por eso vine aquí, por eso vine a la Jornada Mundial de la Juventud. Y les comparto, esa es mi experiencia con muchos compañeros de la universidad, tal vez ni siquiera son católicos, que tal vez no les convencen, tal vez muchas de las creencias o de las cosas que como le damos como católicos, pero que el Papa Francisco les despertó una inquietud de una iglesia que es madre y maestra, de una iglesia que acoge, de una iglesia que es para todos, ¿no? Bueno, es el primer papa con Instagram. Y también pues se distinguió el Papa Francisco por el diálogo interreligioso, por buscar pues este encuentro con todos, ¿no? Y les comparto eso, ¿no? También creo que el Papa Francisco nos deja esta riqueza de mirar a la persona y no solo a la ideología. Muchas veces, o sea, lo reconozco, yo he caído en decir, no, pues es que esta persona es feminista o esta persona cae en tal cosa. Pero creo que el Papa Francisco me enseñó a preguntarme qué es lo que busca, ¿no? ¿Cuál es la verdad, el bien y la belleza
que están torcidos en esas ideologías, pero que son lo que le atraen. ¿Cómo es que como iglesia podemos mostrarles que esa realidad, esas inquietudes sociales, esas heridas tienen respuesta, ¿no? Y nos mostró que el estilo de Dios es el de la cercanía, el de la compasión, el de la ternura, ¿no? Un amor de Dios en lo concreto, no solo en las ideas, ¿no? Un amor de Dios que se traduce en cada persona y que pues sale a su encuentro. Otro de los highlights para mí es Fratelli Tutti, esa encíclica que si no la han leído, se la recomiendo mucho. Y en ella el Papa nos decía: entrego esta encíclica social como una humilde aportación a la reflexión, para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social, que no se quede en las palabras. Y en ella, pues el Papa nos hablaba de cómo es que, por ejemplo, la política es una de las formas más altas de la caridad. La política en sentido amplio, en sentido de, pues, organizar a la sociedad, asumir un rol de liderazgo, como en el que estamos llamados en el Reino Christi, para buscar el bien común, con los que piensan como nosotros y también con los que no. Y seguramente vieron esta imagen en las redes sociales, pero se me hace muy fuerte. A mí esto se me hace el legado del Papa Francisco materializado. ¿Cómo es que en estos días, en la Basílica de San Pedro, en el funeral del Papa, de repente se sientan a media iglesia Trump y Zelensky para hablar de la guerra, ¿no? Qué increíble es, pues, que el legado del Papa Francisco sea que la iglesia sea un punto de encuentro para la paz, ¿no? Y apenas vi una entrevista en la que él decía, pues yo antes de declarar a alguien como mi enemigo, me lo pienso 20 veces. O sea, el Papa Francisco nos deja esto, pues, de que todos somos hermanos, ¿no? No hay nada como mirar, pues, esa fraternidad común y propiciar puntos de encuentro como el que se dio en estos días recientes en la Basílica de San Pedro. Otro punto muy importante es que creo que el Papa Francisco tenía su propia pedagogía. Nos quiso enseñar a discernir y muchas veces yo también lo hice. Nos quiso decir, pues que muchas veces ante sus declaraciones, ¿no? Decíamos, es que es confuso, es que no es lo suficientemente claro, es que no le entiendo, ¿no? ¿Por qué se enreda tanto? Y mirando hacia atrás, creo que el Papa no nos quería dar respuestas sencillas para problemas complejos, como muchas veces lo hacen los políticos hoy en día o las ideologías. Asignar culpables, dar respuestas del libro de texto, ¿no? El Papa Francisco nos quería enseñar a discernir. Es eso, no es solo que me pide el libro de texto o memorizar una serie de respuestas ante los diferentes problemas, sino aprender a observar las situaciones, juzgarlas según el Evangelio y el magisterio de la Iglesia y entonces actuar. Creo que en su momento no valoramos lo suficiente, pues, esa pedagogía del Papa Francisco. Y nada, también para no alargarme mucho, pues el Papa nos habló de una iglesia en salida, de ser un pastor con olor a oveja. Nos invitaba y nos decía, prefiero una iglesia accidentada por salir que una iglesia enferma por el encierro. Y nos motivó muchas veces a experimentar nuevas cosas, a abrir el espacio del Espíritu Santo para que la creatividad nos llevara a diferentes espacios como son los entornos digitales y de repente existieran misioneros en medios en donde nadie hubiera pensado que fuera posible, ¿no? Y un mensaje que a mí me impactó mucho en su momento fue el que le dirigía a la curia en Navidad, en donde les decía, la dificultad hoy consiste en transmitir la pasión a quien hace tiempo la perdieron.
60 años después del concilio, seguimos debatiendo sobre la división entre progresistas y conservadores, mientras que la distinción central se da entre enamorados y habituados. Esta es la diferencia. Solo caminan los que aman. Entonces, bueno, esto se vio clarísimo en el camino sinodal que el Papa Francisco nos planteó. Hace poco que tuve la oportunidad de estar en Roma, en el Vaticano, en unos eventos del Dicasterio de Comunicación, nos compartían cómo el Papa Francisco tenía pues una necesidad y un interés especial por escuchar, por conocer qué era lo que se estaba viviendo en las parroquias, qué era lo que se estaba viviendo en las diócesis y dialogar, caminar juntos como iglesia en una misma barca para responder pues a lo que Dios nos quería decir ante estos signos de los tiempos. Y nos decían cómo es que el Papa con todo quería comunicar. Los concilios normalmente pues se daban en un formato un poco como este, ¿no? En donde había pues un como presidium, en donde habían ciertas personas y los demás escuchaban, después habían momentos de discusión. Pero en el Dicasterio de Comunicación nos compartían que el Papa Francisco les pidió dar un nuevo formato, en especial al sínodo de la sinodalidad, por ejemplo, en donde hubieran mesas circulares, en donde el Papa se sentara en una mesa circular igual que todos los demás, y no hubiera en ese momento como que un obstáculo de diferencia de jerarquías o de puestos, sino que en donde cada quien tuviera la misma oportunidad de participar y se pudieran escuchar unos a otros. Creo que estas imágenes nos hablan mucho de a qué nos invitaba el Papa Francisco, ¿no? A sentarnos en una misma mesa y escucharnos, pues incluso en las diferencias. Bueno, esta frase es muy, pues famosa, Dios nos primerea, ¿no? Dios siempre es el que nos amó primero, el que nos llamó a seguirlo, y partiendo de esta conciencia es que el Papa Francisco nos invita pues a compartir el Evangelio no por proselitismo, sino por testimonio, ¿no? Por atracción. Así es como él decía que se contagiaba. Y bueno, a los jóvenes nos habló en muchísimas situaciones, ¿no? Nos decía, hagan lío, no balconeen la vida, no se queden en el sofá, sean protagonistas de la historia, ¿no? Y vi un video en el que decía, si algo me revienta, es que los jóvenes pues se queden estáticos, ¿no? Que se queden apáticos, que no hagan nada. En concreto, creo que este es uno de los grandes papas de la doctrina social de la Iglesia. Nos invitaba a salir al encuentro de las problemáticas sociales y a no tener miedo de responder con el Evangelio. Y bueno, ya para ir cerrando un poco, creo que este es el Papa de los gestos, ¿no? El Papa que tal vez, claro que por su magisterio nos lo decía, pero nos hablaba muchísimo con su propio testimonio y con sus propias acciones. ¿Cómo es que le marcaba al párroco de Gaza todos los días? ¿Cómo es que instaló un baño para los vagabundos en las afueras del Vaticano? ¿Cómo es que lavaba los pies a los presos, su sentido del humor? ¿Cómo salió al encuentro de los comediantes? ¿Cómo es que comía en el comedor del Vaticano con todo el mundo? ¿Y cómo es que fue él mismo todo el tiempo? ¿No? O sea, a mí me deja este mensaje de pues que Dios me llama a la santidad así como soy, con las cosas que me apasionan, con las cosas que me gustan. Como es que en los museos vaticanos tenía su vitrina de playeras de fútbol y le encantaba el mate hasta el último día, ¿no? Y su gesto tan impactante, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Como es que oró pues ahí en la Plaza de San Pedro absolutamente solo, pero nos hizo sentir a todos acompañados. Mi experiencia personal, ya para cerrar, es, yo le preguntaba en enero, Papa Francisco, ¿cómo, cómo voy a comunicar esperanza en un mundo en el que se vive todo lo contrario, en un mundo en donde existe la pobreza, en un mundo en donde existe la guerra, en donde existe la soledad, las decepciones, la tristeza?
y digo, muy brevemente me decía, ¿cómo? No sé cómo lo puedas hacer, pero sé que vas a tener que ser valiente y dejarte iluminar por el Espíritu Santo. Em, Ese es el mensaje y creo que la sencillez del Papa Francisco. Alguien que en estos años decidió ser valiente y se dejó iluminar mucho por el Espíritu Santo. Y bueno, antes de darle la palabra al hermano, pues quería dejarles algunas cosas para tener en cuenta en los próximos días y en la actualidad, en donde los titulares y los noticieros nos dicen por todos lados, ¿no? El Papa apoyaba esto y el Papa era liberal o el Papa tenía estas posturas, ¿no? Se nos va a bombardear de información y cada quien dice lo que le conviene. Pero, pues esta es mi perspectiva. La iglesia no es de derecha o de izquierda, de liberales o de conservadores. La iglesia, diría mi novio, es de arriba, ¿no? La iglesia es de Dios. Y si ha perseverado durante más de 2000 años, no es por una gran estrategia política o por algún, no sé, algún gran plan de desarrollo, sino por la providencia divina y porque Jesús nos prometió que no nos iba a dejar. Tener muy en mente que, pues, la buena noticia del Evangelio y de todo este legado que les quise resumir muy brevemente del Papa Francisco es para todos. Y no sé ustedes, pero a mí me ha impresionado cómo es que, pues, gente muy alejada de la iglesia en estos días ha expresado su tristeza por la partida del Papa Francisco. Entonces, invitarlos a que en estos días, cuando de repente exista incertidumbre, cuando de repente pues exista tal vez dudas sobre la imagen que nos están pintando los medios sobre el Papa Francisco, sobre el cónclave o sobre lo que va a suceder, pues preguntarme qué hay en mi corazón. Me creo parte de un club social, ¿no? Que lo sabe todo o que es parte de los católicos, entonces yo sí sé, tú no sabes. ¿Qué es a lo que me invita Jesús en estos días? Y bueno, espero haber no hablado muy rápido, pero pues le dejo la palabra a Diana para que les presente al hermano. Cata, qué gran resumen y qué gran homenaje acabas de hacer, de verdad. Te agradecemos mucho porque no solo nos compartiste información, sino lo compartiste desde el corazón. Eh, Conmueve especialmente tu juventud y que ha sido ese gran privilegio, ¿no? Que lo conociste desde el inicio y lo has seguido hasta el final. Así que te agradecemos mucho. Sé que fue especialmente un gran reto poder resumir en tan poco tiempo, pero lo has hecho de una manera extraordinaria. Así que de verdad, mil gracias. Y ahora vamos, así es, con el hermano Patricio Bringas, a quien le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros porque él está en Roma. Él es religioso, legionario de Cristo y desde hace 3 años vive en Roma, donde cursa el bachillerato en teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Ha trabajado en la formación de adolescentes en el ESID en México, Francia y acompañado grupos en Italia. Le apasiona la formación integral de los adolescentes en el ESID y los temas de actualidad eclesial. Y es que esta segunda parte, esta segunda pregunta es la elección del nuevo Papa, ¿no? Y con todo lo que se viene. Así que, hermano, de verdad, no le quiero quitar más tiempo y adelante. Muchísimas gracias. De nada, para mí es un placer de verdad estar aquí con todos ustedes desde Roma. Aquí son las 6:39 de la tarde. Y bueno, yo debo decir un poco que me tocó la parte, pues, no sé si decir fea, porque la verdad me encantó la prestación de Cata. A mí me hizo reflexionar mucho también, porque estos días de interregnum, así se llama este momento, cuando no hay papa en la Iglesia Católica, me ha hecho un poco reflexionar sobre el legado del Papa Francisco, porque el Papa Francisco fue el Papa que a mí me tocó durante toda mi formación legionaria. Él fue elegido en el 2013, yo era novicio de primer año, chiquita, apenas entrado en la Legión, y ahora que estoy a meses de ordenarme sacerdote diácono y menos de 363 días de ordenarme sacerdote,
pues el Papa Francisco ha fallecido. Entonces, ha sido el Papa que marcó de una u otra manera totalmente toda mi formación legionaria y pues ha sido un Papa que ha dejado una huella, yo creo que como todos los papas en la historia, pues reciente, ahí está, ha estado muy presente, ¿no? Entonces yo os vengo a hablar de la parte un poco más, ¿cómo decirlo? Técnica, no tanto técnica, pero cómo se está viviendo aquí todo este momento desde Roma, desde el centro del catolicismo. A ver, primero una aclaración. No estoy en el Vaticano ahorita mismo en este momento, es un fondo de pantalla. Es un fondo de pantalla. Quería, de hecho, le pregunté a Andy si, oye, estaría bien que me vaya a la Plaza San Pedro y desde ahí haga el webinar, pero está un poco complicado. Tuve una clase hace media hora y no me dio tiempo de irme a San Pedro. Pero bueno, aquí estoy a pocos kilómetros, escasos 5 o 6 kilómetros de la Plaza de San Pedro. Así que el día en que salga la fumata blanca, nos verán corriendo por la calle yendo hacia la Plaza de San Pedro para ver quién es el nuevo papa. Entonces, ahí estaremos. Bien, vamos, o sea, lo que yo les quiero platicar un poco es cómo está, cómo se vive aquí desde Roma, desde parte de experiencias personales, lo que hemos vivido estos días, cuál es el ambiente, qué se está viviendo aquí en Roma y un poco qué es lo que sigue. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Bien, a mí me tocó, yo tuve la gracia, de verdad, la gracia de estar en el último día del Papa, verlo vivo enfrente de mí y, eh, y también y verlo muerto. Entonces, esto fue el 25 de enero. Esto fue el 25 de enero sí, de hace poquito, de este año. Me tocó acolitarle en las vísperas del jubileo, de las vísperas solemnes por el jubileo de la Unidad de los Cristianos. Esto fue, o sea, tuve la oportunidad antes de que entrara al hospital de verlo sano, de reír con él y como decía Cata, o sea, muy cercano siempre. El Santo Padre, ¿cómo está? Y me dice, pues, che, hay que tener un poquito de sentido del humor, porque sí ya se sentía que estaba un poquito malito y la verdad la estaba pasando un poquito mal y ya después, 2, 3 semanas después fue que lo internaron y ahí estuvimos todos al pendiente y me acuerdo todavía. Fuimos el primer día, desde que estaba en el internado en el hospital, se organizó un rosario. La verdad, no creíamos que, que fuera a sobrevivir esta enfermedad, como de hecho no fue, pero creímos que iba a durar muy poco. Creímos que a la semana iba a morir, pero duró toda la Cuaresma, toda la Semana Santa y terminó yéndose el día de Pascua. Y también aquí les comparto fotos. Perdón que sea en vertical y que no sea tan editado pero son fotos que tomé de yo estando ahí. Entonces aquí pueden ver esta fue la última bendición Urbi et Orbi que dio el Papa Francisco. Ahí, no sé, obviamente esta es una foto de la plaza, no se alcanza a ver, pero ahí fui con un hermano a la Plaza San Pedro y le dije, oiga, vamos, porque quién sabe si esta es la última. Sale el Papa a dar la bendición y me imagino como muchos de ustedes lo habrán visto en los videos, pues apenas pudo hablar, apenas nada más dijo, en la plaza ni nos dimos cuenta, o sea, casi nos dimos cuenta de cuando dio la bendición porque nada más pudo con la voz ronca decir, Padre, Filio, Espíritu Sancti, y ya. Y ya, entonces toda la plaza aplaudiéndolo, mostrándole nuestro apoyo, nuestro cariño. Y de pronto, en esas pantallas en esa pantalla grande que ven allá a la derecha, donde están ahora las imágenes de los dos cardenales, del obispo y del cardenal, sale un mensaje que nunca sale en el Vaticano, un mensaje que jamás publican, que es, ahora el Santo Padre bajará a saludar a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro. Nunca lo avisan, nunca te dicen viene, no viene, o sea, normalmente se espera que venga, pero normalmente no te lo avisan. Y cuando nos lo avisaron dijimos, no puede ser, o sea, ¿cómo lo van a sacar a la plaza en ese estado? Y yo creo, y a ver si puedo compartirles un video que tomé, yo creo que fue el Papa mismo el que dijo, ¿sabes qué? Yo voy porque esta es la última vez, la última oportunidad que tengo para estar con ellos, para ver a la gente que está aquí presente. Bueno, ahí está. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Ese fue el último día, 20 de abril a las 12:43. ¡Viva el Papa! Y sí, yo creo que fue literalmente una manera en la que el Papa dijo, voy a despedirme de las personas, a despedirme de las personas que están ahí, no solamente porque vienen a verme a mí, sino porque vienen a ver pues al sucesor de Pedro. Entonces él tuvo ese gesto, tuvo esa delicadeza. Algo más de lo que se vive aquí en Roma. ¿Qué más se vive aquí en Roma en este momento?
Al día siguiente, a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana salió la noticia que el Papa había fallecido. Nos avisan. Y pues ya empieza toda una serie de protocolos aquí en Roma. Es algo impresionante. Yo tuve también pues bueno, la suerte, no sé si suerte o sí, la coincidencia de que el día que yo volaba de Guadalajara a Roma, pasé por Londres, aterrizo en Londres, llego a Londres y me doy cuenta de que, todas las noticias empiezan a poner todo así como si fuera película. Tenemos un reporte especial. Había muerto la reina Isabel. Entonces, como en ese tipo de protocolos que se muere alguien importante y todo se paraliza, así fue más o menos aquí en Roma. Todo se paraliza, nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía qué era lo que seguía y empieza a moverse toda la maquinaria de la sede vacante. Entonces, ¿qué sigue ahora en la Iglesia Católica? Ahora estamos en un periodo que se llama de sede vacante. Es decir, en este momento no hay nadie sentado en el trono de Pedro, no hay nadie que sea sucesor de los apóstoles. Y todo eso, ¿qué quiere decir? Que se ponen en pausa las funciones más importantes de la Iglesia Católica. Una de ellas, y fue un ejemplo clarísimo, fue, por ejemplo, la canonización de Carla Acutis. Al no haber alguien en el trono de San Pedro, es imposible hacer una canonización. Eso no se puede delegar. No es algo que, pues el Papa ya lo firmó. No. Pero la persona que puede decir que esta persona, que este santo, que esta persona de vida virtuosa está realmente en el cielo y puede ser considerado santo por la Iglesia Católica, el único que puede es el Papa. No es un delegado, no es un cardenal, no es una facultad que no puede delegar. Otra cosa, no se pueden nombrar obispos, por ejemplo. No se pueden, no se pueden hacer cambios en los dicasterios. Ahora, por ejemplo, si ustedes ven un poco ahí, hay detallitos en las noticias que cuando mencionan a Pietro Parolin, por ejemplo, que era el ex secretario de Estado en tiempos de Francisco, hoy en día se le dice el antes o ex secretario de Estado, porque ya cesó de su cargo. Todo depende, en la Iglesia Católica todo depende del Papa. El Papa es una figura importantísima en la Iglesia Católica. Entonces se muere él, la sede está vacante y si ustedes, hoy les voy a compartir otra imagen, si ustedes hoy se meten a la página del Vaticano, van a ver que no está, o sea, que tiene un cambio muy importante que es justamente esto. Que quiere decir que aquí, donde normalmente está el escudo del Papa Francisco, la foto del Papa Francisco, está esta imagen de esta como sombrilla con las llaves que es sede vacante. ¿Ok? Y ya debajo, ¿no? Eso es una captura de pantalla, entonces no lo podrán ver, pero debajo están también todos los círculos con los papas, también ya está la semblanza del Papa Francisco, ya empieza todo eso. ¿Ok? Eso, sede vacante quiere decir eso, que no se puede mover nada, no se puede ajustar nada hasta que haya una elección de un papa. Entonces, ¿cómo funciona la elección del papa? Es lo que conocemos como el cónclave. Ahora bien, el cónclave ha sido últimamente bastante famoso gracias, primero que nada, a este nuestro amigo Robert, no sé si se alcanza, aquí, Robert Harris, ahí está mi cara, Robert Harris, cónclave. Gracias en este libro se basó la famosa película de Cónclave, que estuvo nominada a varios Óscares, que tal. ¿Qué decir rápidamente de esa película? La vimos hace poquito aquí en la casa y la volví a ver hace 2, 3 días. ¿Qué hay que decir de esa película? Está muy bien hecha, fotográficamente hablando, cinematográficamente hablando, muestra muy bien los procesos de cómo funciona un cónclave. O sea, este hombre y el guionista de la película investigaron, no es la típica película que medio dicen, esto pues nada más le pone una cruz y es católico. No, le investigaron bien, los procesos están bien hechos, pero ¿qué pasa? Que pasa justamente lo que pasa en cualquier elección política. Hay un grupo de derecha, un grupo de izquierda que se están peleando continuamente para ver quién gana. Y esto, el cónclave, tenemos que entrar en esta dinámica. No es una carrera a ver quién gana, a ver quién es el más fuerte, a ver quién es el que mejor hace las cosas. Estamos aquí en una dinámica de la gracia, en una dinámica, sí, importante a nivel también humano, porque no puedes poner a alguien en la sede de Pedro que no sepa, no tenga habilidades de gobierno, que no tenga habilidades pastorales, tiene que ser una persona muy completa, pero lo principal no es una orientación política, lo principal no es una agenda. Lo principal es que el Espíritu Santo es el que guía a su iglesia y también da las gracias al cardenal que va a ser elegido papa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el tema del cónclave?
Juan Pablo II reformó el cónclave para que solamente pudieran participar 120 cardenales de menos de 80 años de edad como electores. El colegio cardenalicio está compuesto de 230 y tantos cardenales, pero de esos 230 y tantos, solamente 135 tienen menos de 80 años. Entonces, ellos son los que tienen derecho a participar en el cónclave como cardenales electores. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un cardenal más viejito, el cardenal Verges, por ejemplo, el legionario de Cristo, no lo pueden elegir como papa. No, claro que lo pueden elegir. Lo que pasa es que esa edad de menos de 80 años es un tema prudencial porque pues ya de 80 años ya es, ya es alguien ya bastante mayor que pues no tendría mucho sentido elegirlo para un pontificado. Pero estos cardenales entonces, ¿qué hacen? No entran al cónclave, pero los cardenales que entran al cónclave obviamente pueden hablar con ellos, son hombres ancianos de sabiduría que tienen toda la experiencia de la iglesia y pueden hablar y aconsejarse entre ellos. Obviamente, ¿qué es lo que está sucediendo justo ahora en estos días previos al cónclave? En lo que se llaman las congregaciones generales. Las congregaciones generales son esos momentos donde todos los cardenales se reúnen y se notifica en Vatican News. Ustedes pueden ver perfectamente. Hoy se tuvo la tercera congregación general, donde, por ejemplo, hoy, la congregación general de hoy, ya decidió la fecha de inicio del cónclave. El cónclave va a iniciar el 7 de mayo. Miércoles 7 de mayo tenemos cónclave. ¿Ok? Eso quiere decir que más o menos podríamos tener un nuevo papa alrededor, estoy viendo mi calendario, alrededor del 10 o incluso hasta el 9 de mayo. O sea, los cónclaves no duran mucho. No duran mucho. Eso también hay que tenerlo muy en claro. ¿Ok? Bien, eso es el proceso del cónclave. 135 cardenales juntos dentro de la Capilla Sixtina. De hecho, voy a intentar apuntar. La Capilla Sixtina es esta que está aquí. ¿Ok? Aquí, esta de aquí. ¿Ok? Esa es la Capilla Sixtina. Está justamente en la Plaza de San Pedro. Ahí la estoy tapando con mi cabeza. Entonces, ay Dios. La Capilla Sixtina se ve desde la Plaza de San Pedro. Es una capilla que fue construida por el Papa Sixto IV, si no me equivoco, desde la Edad Media, pero tradicionalmente ahí es donde se reúnen los cardenales delante de la pintura del juicio final para votar por quién de entre ellos será el sucesor de Pedro. Y la gente en la plaza espera, después de las votaciones, a que salga la famosa fumata, blanca o negra. Negra si no es elegido papa y blanca si ya es elegido papa. ¿Ok? Hay 4 votaciones por día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el miércoles de la próxima semana, miércoles 7 de mayo, tendremos ya una primera votación, porque normalmente, por lo menos así fue con Benedicto y con Francisco, normalmente se tiene la misa de inicio, los cardenales después empiezan a cantar el Veni Creator y van caminando hacia la Capilla Sixtina, entran ahí, salen todos los que no tienen nada que ver con el cónclave y empieza la votación, sale el humo. Ok, negro, no ha habido papa, que va a ser lo más probable el miércoles. Y el jueves 8 se tienen las 4 sesiones de votaciones. Después de cada sesión hay una fumata. Es decir, cada día hay 4 fumatas. Ok, de esas 4 fumatas, pues una de ellas pues será la blanca. Si no lo eligen, va. Continúa el cónclave. Entonces, así se reúne el cónclave, son 4 votaciones al día, 135 cardenales, menores de 80 años. Ahora bien, todas las famosas listas de papables. Eso es muy interesante. ¿Quiénes son papables? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? Este sí, este no. De verdad que es divertidísimo, lo digo así muy en serio, es divertidísimo ver las listas de papables que hay porque uno dice, a ver, este no tiene ni oportunidad, o sea, o sea, de verdad, no porque, por ejemplo, no sé, dicen, por ejemplo, yo soy fan número 1 del cardenal Robert Sará, cardenal africano, prefecto anterior de la Congregación para el Culto Divino y tal. No creo que tenga oportunidad para el cónclave. Hay muchos que lo ponen como papable número 2, sí, increíble. No lo creo. Esa es una opinión mía. Otros que ponen al cardenal Burke o al cardenal McElroy o quien va a ser seguramente un estadounidense americano. No, o sea, lo dudo mucho, ¿no? Ahora bien, las listas de papables un poco, de verdad que hoy en día, ahorita en este momento, no son para nada de fiar. Primero porque no vienen de ninguna fuente oficial. Todas, el Vaticano jamás va a publicar una lista de estos son los papables. No son oficiales. Segundo, cada casa editorial, cada página web va a tener su propia línea. Entonces va a poner a los que más les gusten, a los que más
estén como dentro de su línea. Entonces, si tú te vas a una página ultra conservadora de derecha, va a decir obviamente que el papable va a ser el cardenal Raymond Burke, por ejemplo. Dices, no, o sea, bye. Y el segundo, Robert Saray, no sé cuánto. O te vas a la página súper liberal que quieren cambiar la doctrina de la iglesia y tirar el catecismo a la basura y tal, y van a decir que es el cardenal fulano y fulano y fulano. Nada que ver. Entonces, aquí aplica lo que me imagino, si alguno de ustedes conocerá a unas mujeres, unas chavas mexicanas que se llaman buscaminas. Cuestiona lo que ves. Lo que veamos, lo que veamos en las noticias, como perfectamente dijo Cata, los titulares hoy en día, de verdad, si no es Vatican News, cuestiona lo que ves. Porque Vatican News lo que hace es nada más pasa lo que está sucediendo. Todo lo demás, todo, incluso así prensa, EWTN, el mismo CENIT, o sea, todos tienen una pequeña línea editorial o una cierta preferencia. Entonces, cuestionemos lo que veamos. No le demos peso a las afirmaciones que nos diga tal agencia o a tal otra agencia. Ahora bien, dicho esto, hoy que estaba investigando algunas listas de papables, debo decir que, por ejemplo, para que nos demos más o menos cuenta de cómo funciona una lista de papables y cuáles son argumentos razonables para hacerlo, hoy me metí a Religión y Libertad, que es una página católica seria de noticias que tiene una lista de 12 papables de un tal Pablo Ginés. ¿Ok? Y ahí hay 12, y esos 12 yo los puse en ChatGPT con todas las características y le dije, simúlame un cónclave. Entonces les voy a enseñar cómo sería el cónclave simulado por ChatGPT. Entonces ahora sí, les voy a compartir rapidísimo la pantalla. No se esperen una animación, o sea, eso es un texto. Este es ChatGPT, no le pidan mucho. Entonces, ahora mismo les comparto mi pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos resumen de los papables. Tenemos 12 papables. Peter Erdo, el de Hungría, Pier Battista Pizzaballa, y cada uno, ¿no? Como conservador, liberal, fuerte en doctrina, es de tendencia liberal, experfecto, no sé qué. Y entonces, con esta información se simula un cónclave. Entonces, fíjense cómo funcionaría. Esto está muy bien hecho porque sí te dice cómo funciona un cónclave. Entonces, primera votación es un tanteo general. A ver cómo están las cosas, a ver cómo estamos puestos, ¿no? Entonces, Erdo, el de Hungría, tiene 30 votos porque los conservadores y los moderados lo ven como una opción seria. Luego, Pizzaballa tiene 20, Parolin 18, Zuppi 15, 18 y 8. Está súper dividido en ese, o sea, está súper disperso los votos porque el voto es secreto, porque el voto hay. Se me olvidó una cosa importante, cómo funciona la votación dentro del cónclave. Ahora eso se lo explico después, ¿no? Y entonces ya los demás papables se descartan porque son uno votó por dos por y así. Entonces ahora sí se perfilan, entre comillas, aquí ChatGPT le puso polos, pero yo no creo polos, se prefieren los 3 candidatos posibles. Ya la segunda votación empiezan las primeras como alianzas, aquí dice ChatGPT. Ok, todo esto ChatGPT no vayan a crucificar diciendo el hermano dijo que son alianzas y partidos, no. Ok, entonces, unos al ver que un candidato, un cardenal, está teniendo más votos, empiezan a ver si lo apoyan o no lo apoyan. Empiezan a ver si, ok, obviamente todo esto también los cardenales lo hacen en un clima de oración y de reflexión. No es que nada más están, obviamente hay conversaciones de pasillo, obviamente hay preguntas, cuestiones, se leen informes, se investiga, tal, obviamente sobre los distintos candidatos, y entonces se van cambiando las estadísticas y los votos. Entonces, Erdo, aquí en este caso, en la segunda votación hipotética, sube a 35 votos porque se suma apoyo de algunos del cardenal Müller y de Koch. Pizzaballa sube a 5, sube a 20 y así. En la tercera votación, tenemos, por ejemplo, que Parolin, que antes estaba muy alto, cae porque sufre del voto útil hacia Zuppi o Pizzaballa y empiezan a perfilarse Erdo y Pizzaballa. ¿Ok? Con 45 y 40 votos. Conclusión, Erdo y Pizzaballa están cabeza a cabeza. Cuarta votación, decisión final. Muchos liberales pragmáticos temen que Erdo gane y ven a Pizzaballa como un mal menor porque tiene imagen de prudente y diplomático. Pues este es mejor. Pues ya que este va a ganar, vamos a irnos con él. Pero para que no gane el otro, que gane este. Y algunos conservadores también prefieren a Pizzaballa si temen que Erdo polarice. Y resultado, aquí ChatGPT pone como nuestro papá Pier Battista Pizzaballa. ¿Ok? Entonces, esto es para que vean un poco cómo funciona un poco la dinámica dentro del cónclave, en teoría y según ChatGPT. Esto no es ni dogma de fe. Esto no es dogma de fe, esto no es palabra de Dios. Simplemente para que vean, entonces, un candidato se perfila un poco más, entonces se unen para apoyarlo.
¿Por qué? Porque tiene que tener 2/3 de los votos el cardenal elegido. No puede ser, o sea, tiene que ser una mayoría considerable, tiene que ser 2/3 de los votos, ¿ok? Y la votación es por escrito y es anónima. No, uno no sabe por quién votó y se puede votar por uno mismo. Me preguntaban, ahorita estaba con grupos de Elecida aquí en Roma y me preguntaban, oye, ¿puedes votar por ti mismo? Sí, pero yo dudo mucho que algún cardenal vote por él mismo. Y ese sería el menos indicado para ser papa. ¿Ok? Entonces, bien, eso es un poco en cuanto a las... les quiero compartir una imagen sobre cómo está compuesto hoy en día el cónclave. Eso es muy interesante, me gustó mucho esta imagen porque refleja muy bien cómo nos encontramos en este cónclave. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la distribución de los cardenales electores según el continente y según quién los creó. Los creó porque así se dice, crear cardenal. No se dice, es nombramiento, pero también se dice, el término técnico es creación de cardenal. ¿Va? Entonces, estos yo creo que son datos netos que no podemos nosotros, o sea, que no dependen ni de ideología ni de otra cosa. Estos son hechos. ¿Ok? Esto no es opinión de que, estos son pro no sé qué o contra no sé cuántos. ¿Ok? Aquí tenemos entonces, vean, de los 135 está muy interesante que Europa tiene todavía una mayoría importante, pero luego le siguen Asia y África y América del Sur juntos, los tres, son casi, están a la par de Europa, ¿ok? Luego viene América del Norte, que no sé si nos consideran allá México, por ejemplo, y América Central, poquitos, Oceanía, ¿ok? Y luego esto es súper interesante. ¿Quién los creó? ¿Ok? Francisco tiene definitivamente una mayoría absoluta arrolladora, que eso es lo que algunos medios de comunicación usan como para decir, pues todos van a ser de la línea de Francisco, entonces por eso Francisco está como que preparando, tiene más poder en la Cámara. No, no funciona así. No funciona así, ¿ok? Benedicto creó algunos y Juan Pablo II todavía quedan 5 de los que son electores, porque obviamente de los más viejitos quedan varios que nombraron tanto Benedicto como Juan Pablo II. Ahora bien, esta imagen, ¿qué nos dice y qué no nos dice? Esta imagen nos dice los datos objetivos, pero no nos dice algo muy importante. El Papa Francisco, como bien dijo Cata, si algo era abrir las puertas de la iglesia y diversificar. Todos los cardenales azules que ven, creados por Francisco, no son todos, entre comillas, vamos a decirlo así, para hablar en términos humanos, de una misma línea. Son cardenales sumamente diferentes entre sí, sumamente diversos. El Papa Francisco, que promovió una cultura del diálogo, lo hizo también al elegir cardenales sumamente diversos entre sí. Hay de países tercermundistas, hay de países de primer mundo. Hay cardenales que no tenían, o sea, hay cardenales que no tenían ni siquiera que estar ahí porque no les tocaba. Y hay cardenales que les tocaba que no están ahí. O sea, que su sede o episcopal debería ser cardenalicia, pero no están ahí. ¿Ok? Entonces es muy interesante y eso va a ser muy divertido, entre comillas, va a ser muy interesante, muy dinámico el cónclave, el hecho de que haya tanta diversidad. Por eso también son tan importantes las reuniones que están habiendo esta semana en Roma, que están sucediendo aquí, que son las congregaciones generales, porque ahí es donde se conocen los cardenales entre sí. Porque de esos 135 y de los que nombró el Papa Francisco, la mayoría no se conocen, la mayoría no hablan italiano. La mayoría no hablan, o sea, no sé cuál va a ser la lengua franca entre ellos. Va a ser muy, muy interesante eso. ¿Ok? Entonces, esta es una imagen que les quería compartir porque esto creo que sí habla muy bien de lo que realmente va a ser o quiénes son los que realmente están ahí dentro del conclave ahora aquí en la ciudad de Roma. Por ejemplo, esta imagen sé que a muchos les causará risa, pero pues es justamente yo creo que como lo ven los medios, ¿no? Este es un papa bueno, el que dependiendo del tono de piel, y los demás todos son apocalipsis. Todo es destrucción, fin de la iglesia. Si viene un papa negro va a ser la destrucción. O sea, no. Y de verdad, yo que trabajo con jóvenes, yo que trabajo con chavos, ahorita TikTok, los reels de Instagram está plagado de teorías conspiratorias, pero plagado de que si la profecía de no sé qué, de que si el último papa de San Malaquías y no sé qué, no es cierto. Lo único que tenemos cierto aquí es la palabra de Dios. Nadie sabe el día ni la hora, entonces vamos a dejarlo con todo. O sea, vamos a dejar todo eso, vamos a centrarnos solamente en la palabra de Dios y a dejarnos de todo ese tipo de politiquerías y de puras habladurías que no ayudan para nada. Bien.
Em, el funeral del Papa, ya después entramos si quieren para responder preguntas sobre el cónclave en concreto, pero el funeral del Papa, no sé si han visto las fotos, pero de verdad ha sido uno de los eventos masivos más grandes y más hermosos de las últimas décadas. O sea, fue una cosa espectacular. A mí me tocó vivirlo de cerca relativamente porque nos pidieron dar la comunión en la misa del funeral, pero nos mandaron hasta la Vía de la Conciliazione, que es la calle que está llegando hacia San Pedro por la cantidad de gente. Eran casi, o sea, dicen que 200,000 personas, yo creo que hasta más. Y debo decirles, y lo van a ver en esta foto que les voy a mostrar, debo decirles que el orden, el fervor y la manera en la que se llevó todo esto me hicieron sentirme sumamente orgulloso de mi iglesia católica. Entonces, ahora les voy a pasar un par de imágenes. O sea, las imágenes hablan por sí mismas. O sea, la belleza de nuestra iglesia, la belleza también de un rito fúnebre bien vivido. O sea, la música era para llorar. Era un drama, era una potencia y se nos murió el papá, o sea, se nos murió nuestro papá, se nos murió alguien, no fue un cualquiera, se nos murió alguien súper importante. Entonces, eso fue impactante para todos nosotros, ¿no? Em, entonces, vean, por ejemplo, la manera en la que la Iglesia Católica convocó a tantas personas y, como bien decía Cata, también a tantos líderes del mundo. Arriba a la derecha, en la esquina derecha donde está rojo, son los cardenales y los obispos. Abajo estaban sentados todos los políticos, y no estamos hablando de políticos X, estamos hablando de presidentes, líderes de todo el mundo, y también hablando al Regnum Christi. O sea, el liderazgo es parte de la misión de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica aquí se vio en su capacidad que tiene para mover a los líderes más grandes del mundo. Ahí estaba Trump, ahí estaba el rey Felipe, ahí estaba Macron, ahí estaba Zelensky, ahí estaba gente sumamente importante dándole el último adiós a la persona más importante del mundo. Ahora sí nos quedó muy claro quién es la persona más importante del mundo en la faz de la Tierra. Es el Papa, sea quien sea, Jorge Mario Bergoglio, Roger Joseph Ratzinger, Caro Wojtyła, es la persona más importante del mundo y se demostró. Todo lo que ven ahí de blanco, como un segmento blanco, son sacerdotes. Eran más de 40,000 sacerdotes consagrando la misa. Era una cosa tremenda. Sacerdotes ahí por todo y luego toda la plaza, ahí apenas estaban llegando, pero toda la plaza llena y la calle que lleva a la plaza llena. De verdad fue una cosa. Si pueden ver en Vatican News, en YouTube, la misa del entierro del Papa, vale toda la pena. Vale mucho la pena. ¿Ok? Em, eso fue, eso fue lo que hemos vivido aquí estos días en Roma, de verdad. Y ya hoy se están celebrando la novena de misas por el Papa. Dura 9 días, es una novena. Dura 9 días, y una vez que se concluye la novena, empieza el conclave. ¿Ok? Bien. Ahora sí, vamos a responder preguntas con todo gusto. No sé cómo lo vamos a hacer, Andy, Diana, ahí ustedes llevan la batuta. Y aquí Andy me ayudó a ordenarlas. Si le parece, primero hablar sobre los cardenales en el cónclave, más o menos dividiendo las preguntas, y luego unas específicas de la película, ¿no? Como que contrastar la película contra lo que realmente Muy pasa. bien, muy bien. Va. Primero es, ¿en el cónclave tienen comunicación los cardenales hasta la elección del Papa o no pueden y es estar en silencio? Ok, bien, muy buena pregunta, gracias a quien la hizo. El cónclave lo que hace es que los cardenales, cuando entran al cónclave, no tienen comunicación con el mundo exterior, ¿ok? No tienen, o sea, no tienen celulares, no tienen teléfonos, no tienen manera de comunicarse con el exterior, precisamente para que no haya estas influencias políticas o ideológicas desde el exterior que puedan de algún modo alterar o modificar las elecciones de acuerdo a intereses políticos, ¿ok? En la película lo muestran un poco drástico en cuanto a bueno, que puede ser que sea así. La verdad es que, a ver, yo no he estado en un conclave y espero nunca estar. Pero no, yo me imagino que sí. O sea, los teléfonos se confiscan de alguna manera, y los cardenales están reunidos en Roma, en el Vaticano, y no salen de ahí. No en la Capilla Sistina, están todo el tiempo. No están todo el tiempo ahí, sino que van de ahí, van a Santa Marta y así, pero están incomunicados con el resto del mundo durante lo que dura el cónclave. Y no dura, yo como ven, ya les dije, puede ser que el 9 de mayo ya tengamos papa. No dura más de 4 días normalmente. Es bastante rápido. Preguntan, ¿qué medidas de seguridad hay en el cónclave? ¿Qué tipo de comunicación pueden tener?
los cardenales con el exterior, las noticias, las influencias? Ok, seguridad. Pues ahí en el Vaticano tienen una seguridad que la verdad se comprobó que es extraordinaria gracias a, pues aquí estaban los líderes más grandes del mundo y no pasó nada, gracias a Dios. Está la Guardia Suiza, o sea, la guardia que el ejército del Vaticano, está la Gendarmería Vaticana, está también está obviamente la policía italiana, todo. Entonces los cardenales ya van llegando, ya se están hospedando ahora en Casa Santa Marta y cuentan con la seguridad del Vaticano. En cuanto a la comunicación, lo que dije antes, o sea, los teléfonos están, o sea, no usan sus teléfonos, no tienen manera de contactar con el exterior, pero no es de una manera así de como si fuera casa de brujas, saber quién está contactando con el exterior y por eso le prohíben eso, ¿no? Es más bien como ellos dicen, pues esto lo quiero hacer delante de Dios y también es muy simbólico que lo hagan en la Capilla Sixtina delante del juicio final. O sea, el voto que yo voy a dar, lo hago delante de Dios, no delante de los hombres. Entonces, sí. Otra pregunta es, ¿tienen como un currículum de los cardenales o cómo es que saben el perfil de cada uno? Sí, entonces, cada cardenal cuenta con un perfil de cada, o sea, de los cardenales, o sea, con un resumen, una biografía, un currículum de quién es este cardenal. Y también lo que les dije antes, para eso sirven estos días previos al cónclave, para conocerse entre ellos, personalmente hablando. Por ejemplo, aquí, interesante esta foto, sí se los quiero compartir. Después de la misa de ayer o de antier, del sábado, se encontraron ahí en la Basílica de San Pedro, pues los tres cardenales más jóvenes. Y aquí están los tres. Está el de la izquierda, no me acuerdo bien quién es. El del centro es el cardenal más joven de todos, es un australiano, o sea, de rito ucraniano, católico de rito ucraniano. Y el de la derecha es un italiano, que es arzobispo de Mongolia. ¿Ok? Entonces, pues son los cardenales más jóvenes. Alguno de esos tres podría ser papa. Lo dudo mucho por la juventud, ¿ok? Porque son muy jóvenes y su pontificado sería eterno, sería más de 20 años, quizás, incluso hasta 30. Entonces lo dudo mucho, pero estos quizás no se conocían antes y ahora se conocieron y se tomaron una selfie. Pues ya está. Entonces así se van conociendo poco a poco en estos días previos al cónclave. ¿Cómo son las votaciones? ¿Cómo las cuentan? Si las cuentan con Muy computador. bien, muy bien. Me imagino, no lo sé, me imagino que, a ver, siendo 135 personas, no van a usar un sistema computarizado que además podría ser hackeado. ¿Ok? Porque hoy en día todo lo digital podría ser hackeado, todo. Entonces, en la película de Conclave se muestra muy bien cómo es. Se tiene una hoja de papel donde tú escribes el nombre, el nombre completo de la cardenal que tú crees que deba ser el próximo sucesor de San Pedro. Llegas, te pones de pie y con esa oración yo juro solemnemente que esa es la persona que yo considero digna de ser el sucesor de San Pedro. Lo pones en una especie como de, sí, como de bowl o como de tazón, ¿no? En una patena que ya después se deposita ahí para ver que nada más es un voto para esa persona. Luego los cuentan y los meten con un hilo o sea, para que no se pierda ninguno y después se queman todos. Es todo analógico, es decir, todo con papel, pluma, hilo y luego fuego para que ya se destruyan. No, no hay, según yo, no hay nada digital, a menos de que después haya habido alguna reforma o ahora en las congregaciones generales se decida una reforma, pero lo dudo mucho. ¿Asisten cardenales ortodoxos? Ortodoxos, a ver, hay que distinguir aquí. Hay los que son católicos de ritos orientales y los ortodoxos. Los ortodoxos no son católicos. ¿Ok? Si un cardenal, o sea, y ni siquiera creo que no sé, que no tiene ni siquiera cardenales, porque los cardenales es algo que es propio de la Iglesia Católica porque son elegidos por el Papa. Entonces, participan representantes de la Iglesia orientales y por eso es un tema que ChatGPT tomó, bueno, la lista de papables de Religión y Libertad toma un tema importante al elegir a Pizzaballa como uno de los papables, que Pizzaballa tiene mucha relación con el mundo católico oriental. Entonces, los orientales podrían ser vamos a ponerlo muy entre comillas, facción importante al momento de votar por un candidato como es el cardenal Pierbattista Pizzaballa. ¿Ok? No son ortodoxos, son católicos de rito oriental, que eso es distinto y eso se da para otro webinar sobre qué son las iglesias orientales. ¿Cómo es el día a día de los cardenales dentro del cónclave? No lo sé.
Ahí sí, perdón, pero no lo sé, también se vale decir no lo sé. Ujú. No lo sé, me imagino pues que rezan, me imagino que, o sea, dentro del cónclave, como les dije, hay 4 votaciones al día, entonces seguramente es como un poco como los cursos que a veces tenemos, ¿no? Este curso, nos juntamos todos, luego break, luego curso, luego break, y así, o sea, creo que es así, van a comer, comen, rezan, duermen, o sea, la verdad es que no lo sé, pero más o menos pensaría que sería así. Sobre el cardenal Angelo, si podrá participar o no. Angelo Becciu, interesante, polémica. A ver, fue acusado de un tema de malversación de fondos, etcétera. Y la verdad es que, en teoría, creo que sí podría participar, pero también están los que dicen que no puede participar. Entonces, eso se va a decidir también en las congregaciones generales. Eso lo van a decidir ahorita estos días. Porque está en todo, o sea, nunca se le quitó su estatus de cardenal. Y al ser cardenal, participa. Pero bueno, la verdad es que si nos centramos en eso, igual volvemos a lo mismo con los medios. Es nada más una manera de meter polémica, de meter como que, ay, pues hay un cardenal que está vetado, pues ahí sí, es un voto, o sea, no creo que hagan la diferencia de nada. Entonces, pero nada más como para también un poco no caer en ese alarmismo de que, ay, el cardenal participará o no participará, pues bueno, ya veremos. Eso lo decidirán los cardenales mismos. La diferencia de la película en cuanto al proceso, ¿cuál sería la mayor diferencia? ¿Y cómo discutir Ujú. el final de esa película con los demás? La vimos en cultura general, pero ese final no lo compartimos y es difícil discutirlo con muchas personas. Perfecto, perfecto, muy buena. Hay un padre aquí en la casa, el padre Michael Brisson, y aprovecho para hacerle publicidad, que escribe libros. Este libro está muy bueno sobre un cura que el padre Michael Brisson, ¿ok? Sobre un sacerdote que tiene que luchar por conservar el secreto de confesión. Le encanta leer y él leyó este libro. Y él dice, sobre el de Cónclave, el libro de Cónclave. La película está basada en este libro. El libro es una joyita, es muy bueno, está muy bien hecho, está muy bien investigado. Y dice el padre, el único pero que le pongo es el final, porque el final parece un poco sacado de la manga y sacado de la nada. Entonces no tiene mucho sentido, entre comillas. Ahora, ¿cómo interpretar eso y cómo verlo? Perdón, ¿qué es lo que la película tiene mal? Lo que ya les había dicho, que parece que el cónclave es una lucha de poder entre facciones de la iglesia. Y eso, por más de que pueda haber algunas veces en que parezca que es así en la iglesia, no es, o sea, no es así en realidad. Hay análisis muy buenos en internet, por ejemplo, del obispo Robert Barron sobre la película de Cónclave. Hay reviews muy buenos también, en la misma página Religión y Libertad. Creo que también, no sé si Vino Fire hicieron una reflexión del cónclave, pero lo que todo mundo, los católicos, nos quejamos de esa película y del libro en general es que presentan a los cardenales como una parvada de egoístas y de ambiciosos, de a ver quién entre ellos va a ganar para aplastar al otro. Entonces, eso no es, eso es lo que en donde patina el libro y en la película y donde no es, eso no es verdad, no es así. Por más de que, obviamente, los cardenales son hombres, obviamente los cardenales tienen ideas y concepciones distintas quizás a veces de lo que eso debería ser la iglesia, pero al final el que realmente decide es el Espíritu Santo, ¿vale? Una pregunta más y le cedo la palabra a Alejandra y a José Luis. Sí. ¿Cuántos obispos alemanes estarán en el cónclave? Están los que Eh, cisma que se ha escuchado de los obispos alemanes. Bien, ahí sí sé un poquito más. Entonces, ahora mismo no me acuerdo el número exacto de obispos alemanes, pero de los obispos alemanes, cardenales, según yo, son Wölki Marx, ¿cómo se llama el de? Ah, no, Coge Suizo. Ahora no me acuerdo bien. Que están presentes los famosos del cisma. Sí están ahí presentes. Marx está presente, el obispo de Múnich, que es bastante polémico. ¿Quién más está? Betzing, pero Betzing no me acuerdo si es cardenal o es obispo, es que siempre me confundo entre ellos. Betzing es el del camino sinodal alemán, como el jefe, el que está moviendo toda la maquinaria y tal. El malo Betzing, pero van a estar, pero la verdad, dudo mucho que tengan algún tipo
de influencia fuerte porque el Papa Francisco fue muy claro con el camino sinodal alemán. Les dijo, por aquí no va la cosa. Entonces puede ser que ellos sí, y a ver, y no es por poner malos ni buenos, puede ser que ellos sí intentan hacer medio un lobby ahí y tal, pero lo dudo mucho porque hay presencia. A ver, tienes a todos los cardenales africanos que están un poco como en contra del camino sinodal alemán. Tienes a bastantes, y si no es que todos los asiáticos. Tienes o sea, muchos de los europeos. Entonces, yo no me asustaría porque estuvieran ahí dentro. Van a estar porque son cardenales y ahí están. Y también habla eso. A ver, hay que decirlo, entre los 12 de Jesús había un Judas y había un Pedro que era bien inútil, que era bien tronco, que era bien imbeste, pero pues ahí está. O sea, entonces no nos debería asustar como católicos que estén ahí presentes. Entonces sí van a estar. Ahora mismo les confirmo cuántos son, porque sí van a estar. Entonces la siguiente pregunta, si quieren era, Gracias. era Alejandra. Alejandra, adelante. Hola, padre, buenos días aquí en México. Buenas tardes. Una pregunta que me impactó mucho porque sí vi el funeral en vivo el día del funeral y el recorrido hasta la iglesia de la Virgen en Roma. Me fascinó ver el funeral y participar en la misa, pero algo que me impactó mucho, que quería preguntarle a alguien de allá, como usted, los sacerdotes, si en el momento que se unieron, como usted dice, líderes de todo el mundo, en el momento de la Eucaristía, que fue algo mágico, hubo diferentes religiones, como Jesús lo pidió, que se unieron al mismo tiempo a Jesús. No sé si ustedes sacerdotes lo presenciaron, aunque no comulgaran las personas de otras religiones, pero que se hicieron como un solo cuerpo en la iglesia a la hora de la Eucaristía, todos los líderes y religiones que hubo. Creo que hubo muchas religiones participando. Muy buena pregunta, gracias. Sí, entre los políticos, jefes de Estado y embajadas de distintos países, a ver, el Vaticano es el estado con más representaciones diplomáticas del mundo. Entonces, ahí había 180 representantes de diversas naciones. Había musulmanes, había sintoístas, había judíos, había budistas, había de todo. Entonces, sí, de alguna manera podremos decir que todas las religiones del mundo o muchas religiones del mundo estaban presentes en ese momento en la Plaza de San Pedro, rindiendo homenaje, como ellos saben hacerlo, a el Papa Francisco, a una figura muy importante. Entonces sí, estaban ahí presentes. Y la última, los signos que hubo de fuera en domingo de resurrección su última aparición, el que fuera en el primer lunes de Pentecostés su fallecimiento, el que el primer domingo de su fallecimiento ayer fuera Jesús de la Misericordia, ¿son signos visibles de la presencia del Espíritu Santo a través de todos estos signos? Bueno, eso yo creo que, pues, Dios habla de muchas maneras. Dios le encanta, no existen las coincidencias. Entonces, de qué son, yo no me atrevería a afirmarlo, pero tampoco a negarlo. Yo no podría decir que no son signos, fue casualidad. No, pero tampoco podría decir algo, o sea, algo ahí muy, muy hermoso de Dios, de la pedagogía de Dios, de decirnos, miren, a mi hijo, a mi siervo, pues yo me lo llevo conmigo el lunes de Pascua. Y su funeral que sea un día antes del Domingo de la Misericordia que él tanto predicó. Son como, o sea, no es así como que pues una persona puede no creer en eso y pues está bien, no es dogma de fe, pero sí son signos muy hermosos de la presencia de Dios totalmente. José Luis, Gracias. de nada. Hermano, muchas gracias por el tiempo. Gracias a todos los que organizan esto. Creo que es súper valioso. Va a ser muy rápido. Yo trabajo en la Universidad de Anáhuac, Querétaro, en el área de identidad y misión. Y pues creo que cayó como anillo al dedo ahorita esto porque tal cual queremos comunicar bien cuáles son los siguientes pasos que va a pasar y pues ayudar a mantener pues el sentido de lo que realmente fue el legado de Francisco y será la elección del conclave. Yo fui el que lancé la pregunta sobre la película y las principales diferencias. Me encantó la respuesta en que pues precisamente el tema es no se maneja así la iglesia. ¿Qué mensaje daría usted o cómo me aconsejaría poder comunicarlo? Porque creo que con la reciente fama de la película, ahorita acaban de ser los Oscars, toda la gente la vio, toda la gente la tiene en mente, aumentó un 238% de las vistas de la película después del fallecimiento del Papa. Entonces, ¿cómo podría, pues no probar, pero dar a entender justamente que la iglesia no es así? Porque si bien el proceso, o sea, paso uno, paso dos, paso tres, se puede explicar, creo que lo más valioso es decir esto, o sea, no es una carrera política, no son liberales y conservadores. Eh, ¿qué me aconsejaría para poder comunicar correctamente esto? Yo aconsejaría, en primer lugar, que veamos la historia de la iglesia. ¿En qué sentido? Ahora que estoy terminando mis estudios de teología, la historia de la iglesia de verdad es, si la vemos de modo humano, para llorar.
porque ha habido cada cantidad de errores, de metidas de pata, de circunstancias que parecería que se alejan no parecería, se alejaron completamente del ideal evangélico que Jesús vino a traer a la tierra, pero aún así la iglesia sigue viva, la iglesia sigue en pie. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que creo que fue en la época de Napoleón, que Napoleón le dijo, no me acuerdo si un cardenal o alguien le dijo, voy a destruir la iglesia católica. Y le dice este cardenal, vas tarde, amigo. Nosotros ya lo hemos intentado destruir durante más de 1700 años y no lo hemos logrado. O sea, por más de que haya errores, por más de que haya ideologías, por más de que haya peleas con intereses humanos, la iglesia sigue siendo la esposa de Cristo, la presencia visible del reino de Dios en esta tierra. Y eso, Jesús lo prometió, las puertas del abismo no prevalecerán sobre ella. Entonces, hay que decir, la iglesia tiene una estructura humana, como esta que vemos aquí atrás de mí, o sea, es un edificio, pero también es humana y divina al mismo tiempo. Un poco como Jesús, eso es Dios y hombre al mismo tiempo. Ok, plenamente Dios y plenamente hombre. La iglesia es plenamente humana y plenamente divina. Entonces, sí hay una parte humana, hay una parte política también, hay que ser diplomáticos, hay que tener relaciones diplomáticas. Es una bendición que el Estado Vaticano sea un Estado propio y no sea como un órgano de Italia, porque si no la iglesia es italiana. O sea, hay muchas cosas que humanamente están bien en la iglesia que sean así, pero también hay otras cosas que uno no entiende y la iglesia siempre es un misterio. La iglesia siempre es un misterio. ¿Cómo comunicar entonces esto? Yo les diría, ve tu propia vida como católico y ve si eres todo el tiempo coherente con lo que dice el Evangelio o si estás en un camino constante de conversión. La iglesia también está en camino constante de conversión. Puede haber errores, puede haber metidas de pata, pero estamos en camino de conversión. Entonces yo creo que es un poco como ver, no solamente la iglesia, los cardenales malos, sino la iglesia soy yo. Hay una canción de Net de hace muchos años, cuando era niño, la iglesia somos tú y yo. Es la gran familia que Dios nos regaló, así está, pero es la iglesia somos tú y yo, la iglesia no son los cardenales, la iglesia no son los obispos, la iglesia no somos los padres, la iglesia somos nosotros, todos, pueblo de Dios. Todos somos pueblo de Dios, incluso los cardenales de rojo también son pueblo de Dios. También los curas de negro somos pueblo de Dios, todos somos pueblo de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos construimos o destruimos la iglesia con nuestra vida. Yo creo que eso es un poco, o sea, porque desde fuera va a ser muy difícil, José Luis, que la gente lo vea como una estructura o sea, ¿cómo decirlo? Como una estructura que la deje de ver como una estructura humana. Aquí hace falta la fe y la fe es un don, es un regalo. Bien, eso sería lo que yo podría contestar. Y nada más para contestar lo de los alemanes, hay cardenales votantes, son 3. Wölki, Müller y Marx. Ahí está. 3 cardenales alemanes. Listo. Siguiente pregunta. Aquí hay un tal Nicolás Arenas. No sé, qué gusto verte, Arenas. Solo porque es colaborador le damos la palabra. Exacto. Y porque lo conozco que estaba en segunda secundaria este hombre. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? Muy bien, qué gusto saludarte. Aquí desde El Salvador, un saludo. Nada, mi pregunta era que yo actualmente solamente he visto 2 películas que tengan que ver con el cónclave y en estas 2 películas, al final, cuando es elegido, pues el cardenal que se elige, le preguntan que si él acepta el cargo que se le da y eventualmente, pues sí, dicen que sí. Pero ¿qué pasaría en el caso que se dijera que no? Que él no Muy quiere buena, ser aceptado. muy buena pregunta. Ok, interesantísimo y eso también me da pie para hablar de algo que no dije. Cuando se elige con los 2 tercios o sea, se elige con los 2 tercios al indicado, lo primero que se le hace es se le pregunta, ¿aceptas? Ok, eso incluso sale en un artículo que salió hoy en Vatican News para que lo puedan ver. Esto es una promoción brutal a Vatican News, ¿eh? Entonces, Vatican News ahí dice, ¿aceptas? ¿Por qué? Porque como todo en la dinámica de Dios, todo está, o sea, Dios respeta nuestra libertad. Dios no te va a forzar jamás a nada. Entonces Dios también le dice a este hombre, ¿aceptas ser sucesor de San Pedro? Y él dice o sí o no. ¿Qué pasa si dice que no? Fumata negra, aquí no pasó nada, y se reinician las votaciones. O sea, y se supone, porque también es otra cosa, después del cónclave, los cardenales tienen el deber de guardar secreto de lo que pasó en el cónclave. No dicen, o sea,
Si uno escucha, pues es que en el cónclave de Ratzinger pasó esto, tal, son especulaciones. Los cardenales no deberían decir nada de lo que pasó en el cónclave por prudencia. Por prudencia, ¿ok? Entonces, si no se elige entonces a nadie, fumata negra y seguimos adelante y como si no pasó nada, ¿ok? Gracias, hermano. De nada, Muchas Arenas. gracias, Gusto. pues gracias por su participación, por las preguntas. Seguro quedaron algunas sin contestar. Tratamos de que fueran, digamos, como las que más causan ruido, los que a lo mejor no podemos encontrar tan fácil la información. Hermano, muchísimas gracias también por compartir aquí con nosotros también de primera mano y en primera fila de lo que han estado viviendo por allá. De verdad, muchísimas gracias y vamos a a terminar, perdón, con una oración por la elección del próximo Papa. Así que adelante, Ana. Gracias, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, nosotros, el pueblo de Dios, reunidos en solidaridad, como hicieron los discípulos en Pentecostés, oramos para que el Espíritu Santo descienda sobre los cardenales que participarán en el cónclave para elegir al próximo vicario de nuestro Señor Jesucristo. Que los corazones de nuestros cardenales se abran a la sabiduría del Espíritu Santo, más allá de cualquier juicio humano, para elegir al candidato que más te agrade a ti, Padre Celestial, para que guíe tu iglesia en este momento histórico. Invocamos a nuestra Madre María, que en Pentecostés estaba unida en oración con los discípulos, para que interceda por nuestros cardenales, para que elijan a un Santo Padre que sea dócil a las mociones del Espíritu Santo, un siervo fiel y prudente, y que tenga un corazón sacerdotal como el de Cristo. Santa María, Madre de Dios y de la Iglesia, encomendamos este cónclave a tu Inmaculado Corazón y ofrecemos estas oraciones para pedir tu guía y protección en la elección del próximo vicario de tu Hijo. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.